Pesadilla de amor de Bárbara Cartland, capítulo 5. A Davita le dolía la cabeza y se sentía muy cansada. Tenía la boca seca y entre sueños se preguntó si habría bebido demasiado champaña la noche anterior. Sentía pesados los ojos y tuvo que hacer un esfuerzo para abrirlos. Entonces pensó que debía estar soñando, ya que a su lado en la cama, que creía era la de su dormitorio, estaba un hombre. Podía ver su camisa blanca y el cabello oscuro, y cuando cerró los ojos para tratar de despertarse, sintió de nuevo la sequedad de la boca y el dolor de cabeza. De pronto surgieron voces y risas, y abrió los ojos para ver que Violet y Lord Maudsley estaban en el quicio de la puerta de la habitación, que le era desconocida. Durante un momento las siluetas bailaron ante sus ojos, surgió otro rostro, y se sintió segura de que era víctima de una pesadilla. Escuchó entonces la voz de Violet que decía irritada: «Caramba, su señoría, qué forma tan poco honorable de comportarse con mi pobre y pequeña amiga que acaba de llegar de Escocia». Davita notó que Violet no la miraba a ella, sino que hablaba con alguien que estaba a su lado. Con lentitud, ya que estaba tan asustada que le era casi imposible moverse, volvió la cabeza. El hombre que había visto, en lo que creía ser un sueño, era el marqués. En medio del horror que ya la envolvía, se dio cuenta de que estaban en una cama con dosel, con cortinas de seda cayendo en una corona dorada, sobre almohadas con fundas de encaje. «Debo despertar. Tengo que hacerlo», se dijo Davita. Pero el marqués no desapareció. Ahí estaba, con camisa blanca, sin la chaqueta de su traje, y era real. Como si se sintiera tan atónito como ella, se quedó inmóvil por un momento. Después, con lentitud, se levantó de la almohada y preguntó: «¿Qué diablo sucede?». Cuando se incorporó en la cama, vio que Davita estaba a su lado, y en el momento que la miraba, Violet repitió: «Se ha comportado usted de una manera poco honorable. No puedo permitir que se arruine la reputación de mi amiga, así que exigimos una reparación». Sin decir nada, pero lleno de furia y desprecio, el marqués se levantó de la cama, y Davita comprendió que estaba tan confuso como ella. Tomó su chaqueta que estaba sobre una silla, y cuando empezaba a ponérsela, Lord Maudsley le espetó: «Es jaque mate, Vange. Solo hay dos cosas que puedes hacer: casarte con la chica o pagar». Davita perdió el aliento. Poco a poco penetraba en su mente la comprensión de lo que había sucedido. Recordó el brindis por el cumpleaños del príncipe, y la forma sutil en que la habían obligado a beber el contenido de la copa, diciéndole que de lo contrario sería un insulto. La habían drogado. Recordó sentir que el comedor giraba a su alrededor antes de sumirse en la oscuridad y perder la conciencia. Lo mismo debió haber sucedido al marqués, y eso era lo que Violet y Lord Maudsley habían planeado: desacreditarlo para desquitarse de la derrota de los caballos de Lord Maudsley y el desaire prodigado a Rose. Pero, ¿por qué la habían involucrado a ella en ese malvado plan? Sentía la necesidad de aclararle al marqués que ella no tenía responsabilidad alguna en la intriga. Pero tenía los labios tan secos, aun cuando ya había logrado sentarse, que le era imposible moverse ni hablar, y solo se limitaba a observar lo que sucedía. El marqués terminaba de ponerse la chaqueta, y mientras se acomodaba las mangas y solapas, declaró con voz helada: «Dejaré muy en claro que no permitiré que me chantajeen. Me parece entonces que preferiría una demanda por quebrantar una promesa», amenazó Lord Maudsley. El marqués no contestó, y con lo que a Davita le pareció una dignidad inalterable, se dirigió hacia la puerta. Entonces Violet dijo: «Como Davita no tiene la suerte de poseer ninguna joya, me parece que una suma de, digamos, 5,000 libras aliviaría su corazón herido». El marqués ya había llegado a la puerta, y cuando iba a abrirla, Lord Maudsley, con tono burlón, exclamó: «Estás perdido, Vange, derrotado sin remedio. Tenemos una fotografía, mejor dicho, varias, de ti con esta pobre criatura inocente, y déjame informarte que no es una de las chicas del Gaiety, es una señorita respetable e inocente, o al menos lo era». El marqués retrocedió 3 pasos para enfrentarse a Lord Maudsley. Se desafiaron con la mirada, y Davita observó que el marqués tenía los puños cerrados y pensó que golpearía a Lord Maudsley. Con un esfuerzo recobró la voz: «No, no, por favor. Todo esto es un error, un gran error. Yo
Antes que pudiera decir más, ya Violet estaba a su lado. La tomó de un brazo y le clavó las uñas en él mientras le susurraba: «¡Cállate! ¡No digas nada!». Pero yo», empezó a decir Davita, cuando notó que ninguno de los dos hombres prestaba atención a sus palabras. «Sé muy bien por qué han hecho esto», decía el marqués con voz baja y controlada. «Hace tiempo lo merecías, Vange», replicó Lord Monsley. «Esta vez me deslicé bajo tu guardia, así que lo único que puedes hacer es pagar. Como dijo Violet, te costará 5,000 libras que te entregue las fotografías». La forma en que hablaba era más despreciable aún que sus palabras, y una vez más Davita supo que el marqués estaba a punto de golpearlo. Sin embargo, como si su señoría considerara que esto lo rebajaba en su dignidad, replicó: «¡Al diablo!», y azotando la puerta tras él, salió de la habitación. Durante un momento se hizo el silencio, hasta que Violet emitió un pequeño grito y preguntó: «¿Ganamos?». «Así es», contestó Lord Monsley. «Pagará porque no tiene otra alternativa». Caminó hacia la cama y se inclinó para mirar a Davita. «Mi pequeña y linda escocesa, te hemos hecho un gran favor. Con 5,000 libras en tu bolsillo no tendrás necesidad de buscar empleo durante largo tiempo». Su mirada la hizo estremecerse. No solo le temía, también lo detestaba con vehemencia, y en ese momento solo podía percatarse del profundo disgusto que le producía, y hasta la enfermaba. Pero con horror comprendió la humillación que significaba haber sido partícipe del plan de Lord Monsley y Violet para quitarle dinero al marqués. No obstante, cierta intuición la previno de decir lo que pensaba en ese momento, y se limitó a volver la cabeza hacia Violet para decir con desesperación: «Llévame a casa». «Es ahí donde te llevaremos», le respondió ésta. La ayudó a salir de la cama, pero cuando Davita puso los pies en el suelo, sintió que el mareo la invadía de nuevo y se tambaleó. «Estás bien. En cuanto duermas un poco más, te repondrás». Le rodeó los hombros con un brazo para conducirla hacia la puerta. «Te ayudo», ofreció Lord Monsley. Davita se detuvo en seco y trató de retroceder para alejarse de él, y Violet exclamó: «Déjala en paz. Está bien. Asegúrate de que tengamos el camino libre. No creo que ella desee hablar con nadie en este momento». «Oh, no, por favor». «No te preocupes», le aseguró Violet, mientras Lord Monsley caminaba delante de ellas. «Ya casi todos se fueron y el resto está tan ebrio que no se dan cuenta de nada». ¿Y el príncipe?». Davita recordaba sin mucha certeza haber visto su rostro en la puerta al despertar. «Creo que es un buen chiste», contestó Violet. «No dirá nada, y la mayoría de los demás ni advirtió lo que sucedía. Te sacamos con rapidez del comedor y te subimos por la escalera mientras brindaban por el príncipe». «¿Cómo pudiste hacer algo así?». «Te lo diré más tarde». Cuando llegaron a la escalera, ya Davita caminaba con más firmeza, pero se apoyaba aún en el brazo de Violet. El carruaje de Lord Monsley estaba al frente, y en cuanto ella lo abordó, se reclinó y cerró los ojos, decidida a no hacer comentarios. Pero no podía evitar escucharlos burlarse y regocijarse por el disgusto del marqués, de una forma que le pareció a Davita detestable. «Nunca pensé que pudiera pescarlo con tanta desventaja», decía Lord Monsley con voz satisfecha. «Violet, mi muñeca, eres un genio». «A mí no me importaba tu venganza», replicó Violet, «ni tampoco si tus caballos son mejores o no que los del marqués. Lo hice para ayudar a Davita. Así estará bien y no necesitará protección de nadie». El énfasis que puso en la última palabra hizo pensar a Davita que Violet estaba al tanto de la proposición que Lord Monsley le había hecho. Después se dijo que eso era imposible, pero Violet debía haberse percatado de la forma en que la miraba, ya que, a menos que fuera ciega, resultaba bastante notorio. «Lo detesto, lo odio», pensó, y no abrió los ojos hasta que llegaron a su alojamiento. La indignación que sentía hacia Lord Monsley le dio fuerza para apresurarse a caminar hacia la escalera, mientras él ayudaba a Violet a descender del carruaje. Al llegar al segundo tramo, se volvió para descubrir que Lord Monsley estrechaba a Violet entre sus brazos, y se preguntó por qué ella permitía que alguien tan repulsivo la besara. Fue para Davita un gran alivio llegar a su dormitorio y quitarse el vestido de su madre, al que sentía que había manchado y no podría usar más, antes que Violet entrara a verla. «Vamos, no te enfades, Davita. Sé que fue una experiencia desagradable, pero mañana
Cuando recibas el cheque del marqués, me lo agradecerás desde el fondo de tu corazón, dijo Violet conciliadora. No, no aceptaré ese dinero, aseguró Davita con voz baja. No te comportes como una tonta, exclamó Violet, cortante. Sabes tanto como yo que no tienes otra alternativa, a menos que te sientas dispuesta a aceptar la proposición que sospecho que Bertie está a punto de hacerte. Davita contuvo el aliento. No soy una estúpida, continuó Violet. Sé que le atraes, aunque no haya dicho nada todavía. Davita deseó que el alivio que estas últimas palabras le produjeran no se reflejara en su rostro y dejó que Violet prosiguiera. No es que me preocupe demasiado el perderlo. Hay muchos otros. Pero conozco a Bertie y sé que se cansaría de ti en cuanto lograra su objetivo. Era la misma afirmación que había escuchado en su niñez y le hizo recordar a Ginny y su muerte con su hijo ante el abandono de Piper, el hombre al que amaba. ¿Cómo puedes llevar esa amistad con él, Violet, si él es casado? Violet se rió. No espero que Bertie, ni ninguno de su clase, se case conmigo. Pero me divierto a su lado, y es generoso cuando se trata de vestidos y pieles. Hay docenas de Willys, buenos y tiernos, pero sin un penique en el bolsillo. Pero eso está mal, murmuró Davita. Violet rió de nuevo y le volvió la espalda. Desabróchame el vestido, querida, y deja de preocuparte por mí. Te salvé de enfrentarte a la eterna amenaza de la inanición o el pecado. Y eso es en todo lo que debes de pensar por el momento. Davita le desabrochó el vestido, y Violet salió de la diminuta habitación antes de cerrar la puerta. Exclamó: Buenas noches y, por favor, avisa abajo que no quiero que nadie me moleste hasta que yo llame. Estoy muerta de cansancio. Al quedarse sola, Davita ocultó el rostro entre las manos y se sentó en la cama tratando de pensar. Dieron las 10 de la mañana antes que Davita terminara de hacer el equipaje y pidiera a Billy que bajara sus baúles y le consiguiera un carruaje de alquiler. Sabía que Violet no despertaría antes de 2 horas, y para entonces ella habría desaparecido. Era lo único que podía hacer, ya que sin duda y a pesar de sus protestas y negativas, Violet y Lord Monsley le obligarían a aceptar el dinero del marqués. La sola idea de recibir un centavo proveniente de él le parecía tan humillante que casi le parecía escuchar la voz de su madre aconsejándole huir y esconderse antes de involucrarse en lo que el marqués calificara con toda razón de un chantaje. Davita sabía que el chantaje era un delito penado por la ley, y aunque el marqués se mostrara despectivo hacia la forma como lo habían engañado, estaba segura de que trataría de evitar el escándalo. ¿Qué pensará de mí?, se preguntó. ¿Creerá que fui cómplice de la intriga? Con desesperación, concluyó que esa sería la opinión de él, y no comprendía cuál era la causa de su preocupación respecto al concepto que él tuviera acerca de ella, pero así era. Como Lord Monsley era su enemigo implacable, sin vacilación haría que las fotografías de ambos en la cama se publicaran en los periódicos más escandalosos. Recordó que, a su regreso de Londres, su padre había llevado consigo algunos periódicos que jamás le permitió leer. Curiosa, a pesar de la prohibición paterna, ella los había leído al encontrarlos en el estudio, descubriendo que estaban satinados de historias escandalosas acerca de la aristocracia y que eran, estaba segura, un esfuerzo de los radicales para desacreditar al gobierno y al partido conservador. Cavilando sobre el asunto, se dio cuenta de que de haber aceptado la proposición de Lord Monsley de instalarla en una casa en Chelsea, el plan contra el marqués no se hubiera llevado a cabo. Pero ¿cómo pudo pensar que yo hubiera sido capaz de hacer algo no solo perverso, sino desleal con Violet?, se preguntó. Y cuanto más lo meditaba, más despreciable le parecía la conducta de Lord Monsley. Había sido él quien arreglara con el príncipe que les drogaran a ella y al marqués, para luego llevarlos así a un dormitorio de la casa del anfitrión. Davita sabía que, debido a la atracción que sentía por ella, parecía estar dispuesto a cancelar todo, dejar a Violet y convertirla en su amante. Era obvio, pensó Davita, que Violet no le había ofrecido una casa en Chelsea. Luego se recriminó por pensar que su amiga caería tan bajo con cualquier hombre, menos aún con Lord Monsley, y sin embargo aceptaba que le obsequiara vestidos y, según ella misma confesaba, pieles. No comprendo, lamentó Davita,
pero tampoco deseaba profundizar demasiado sobre el asunto. Conforme había avanzado la noche, su aturdimiento se había calmado, se sentía más alerta y necesitó dormir poco. Se levantó temprano, cerró los baúles, se vistió con el mismo traje de viaje con el que llegara a Londres y se colocó el sencillo pero lindo sombrero con cintas anudadas bajo la barbilla. Al contemplarse ante el espejo, notó sombras bajo sus ojos y una gran palidez en su rostro. Por lo demás, los horrores de la noche anterior habían dejado poca huella, pensó, y pensó que si hubiera amanecido con la cabellera encanecida, no se habría sorprendido. Entonces recordó lo maravillosa y emocionante que le había parecido la velada, hasta el momento del brindis. Mi noche de alegría, se dijo, jamás tendré otra. Comprendía ahora que el mundo del teatro Gaiety y sus hermosas chicas se sintetizaban con el baile de Lottie Collins cuando cantaba Tararam Bombay. Pero primero su recatada apariencia en el vestido rojo con sombrero Gainsborough, el tímido y dulce primer verso, antes de la aparición inesperada, como estridente, del coro y el salvaje baile. Esa era la realidad del teatro Gaiety y las llamadas chicas del Gaiety, pensó Davita. La apariencia de refinamiento y elegancia era del todo superficial. Jamás volveré a verlas, ni a ellas ni al teatro, se dijo mientras el carruaje se alejaba de la pensión de la señora Jenkins. Había pagado su cuenta, y al entregarla, la señora Jenkins había dicho: «Violet no me avisó que se iba usted hoy». «Lo decidimos anoche», respondió Davita. «Bueno, espero que haya algún lugar mejor, querida. Con esa cara que tiene, será mejor que se cuide, y no olvide que se lo advertí». «Lo recordaré, y gracias por ser tan amable conmigo». Cuando la señora la escuchaba, indicó al cochero que la llevara a la estación de Waterloo, pero en cuanto llegaron a la esquina, asomó la cabeza por la ventanilla y le informó que había cambiado de parecer. «Lléveme al mejor al buró doméstico». Durante un momento temió que el cochero no conociera ninguno, pero enseguida le preguntó: «¿Se refiere al de Mount Street?» «Sí, así es». Los caballos iban despacio, así que Davita no tuvo tiempo de planear cómo presentarse y qué decir. Y sin embargo, cuando se detuvieron en un edificio con un local a la calle que decía en una placa «Buró Doméstico Belmont», su corazón palpitante de inquietud parecía querer salirse del pecho. Pidió al cochero que esperara, subió la escalera, que estaba algo sucia, y abrió la pequeña puerta ubicada al final de ella. Se encontró en una habitación angosta, tal como su madre le había descrito alguna vez. A cada lado había bancos de madera en los cuales estaban sentados varios sirvientes. Al extremo final había un escritorio con una mujer extraña de cabellera blanca que parecía una peluca. Tenía la nariz larga y su rostro delgado estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran vivaces y la mirada penetrante se clavó en Davita con cierta extrañeza al acercarse la joven. Hizo una pausa breve antes de preguntarle cuando llegó al escritorio: «¿En qué puedo servirla?». Davita la vio titubear y comprendió, al ver que no le daba ningún título, que estaba indecisa entre si sería un aspirante a un empleo o una solicitante. «Busco trabajo, como dama de compañía». Intentó darle a su voz un tono firme y seguro, pero no pudo evitar que un ligero temblor se manifestara en la última palabra. «¿Dama de compañía?», replicó la señora Belmont. «¿Tiene alguna experiencia?». «Me temo que no». «Me lo imaginé», observó la mujer con voz dura, «y me parece que es demasiado joven para ese tipo de trabajo». Davita tenía preparado un argumento, pero le costaba trabajo suponer que la señora ya la había rechazado. Sin embargo, logró articular: «Mi madre, Lady Kilcreek, cuando vivía, varias veces me dijo que, si necesitaba trabajo, debía acudir a usted». Hubo una pausa. «¿Dice usted que su madre era aristócrata?». «Sí, mi padre era Sir Ian Kilcreek, del castillo Kilcreek, en Escocia». Se hizo evidente el cambio en la actitud de la señora Belmont. Observaba a Davita, como tratando de hallar algo en ella que pudiera recomendar. Miró el largo fichero que estaba en el escritorio y sin hablar buscó en él. En ese momento, una mujer de mediana edad, que estaba sentada detrás de la señora Belmont y a quien Davita no había notado, se acercó para susurrarle algo al oído. Davita la oyó decir: «Desea a alguien enseguida y no tenemos a quién enviar». La señora Belmont meditó unos segundos
Es demasiado joven, comentó para sí. Pero quizás pueda, dijo la otra mujer. La señora Belmont miró de nuevo a Davita y tomó una decisión. Solo tengo un lugar disponible donde mandarla. Deme sus datos. Davita dio su nombre, pero cuando le preguntaron la edad titubeó. Temió que 18 años fuera una edad poco recomendable, así que decidió mentir. 20 años, casi 21. No los representa, señaló la señora Belmont. Lo sé, pero con el tiempo lo haré. La señora Belmont no sonrió, se limitó a escribir la edad de Davita. ¿Dirección? Acabo de llegar de Escocia, así que no tengo ninguna dirección en Londres por el momento. ¿Entonces puede salir al campo enseguida? Eso es lo que me gustaría hacer. ¿Trae consigo su equipaje? Sí. La señora Belmont sostuvo una larga conversación con la otra mujer y después preguntó, ¿tiene suficiente dinero para pagar su pasaje a Oxford? Sí, lo tengo. Muy bien. Enviaré un telegrama avisando que usted llegará a Oxford en el próximo tren que sale de Paddington. Irán a recogerla a la estación. Allí le devolverán el importe del pasaje. Gracias. La señora Belmont escribió una tarjeta y se la entregó a Davita. Aquí es donde va a trabajar, le indicó, y espero, señorita Kilcraig, que ponga todo su esfuerzo por hacer un papel satisfactorio. Si vuelve con malas referencias, me será muy difícil conseguirle otra colocación. ¿Comprende? Sí, comprendo, contestó Davita, y gracias por ayudarme. Debo advertirle que corro un gran peligro al enviarle a alguien tan joven a la anciana condesa. Es una señora muy especial. La verdad es que le he enviado no menos de 4 damas de compañía durante el último año, ninguna de las cuales ha permanecido mucho tiempo. ¿Por qué quisieron irse o por qué las despidieron?, preguntó Davita. No me parece necesaria esa pregunta, replicó la señora Belmont con acritud. Limítese a hacer su trabajo lo mejor que pueda, señorita Kilcraig. Y recuerde que siendo tan joven e inexperta, no tiene a dónde ir y tiene mucho que aprender. Davita leyó la tarjeta. Decía, Condesa viuda de Sherborne, Casa Sherborne, Wilbrook, Oxfordshire. Gracias, repitió después de leerla. Muchas, muchas gracias. Recuerde mis indicaciones, advirtió la señora. Los jóvenes nunca escuchan consejos, pero creo que a su madre le hubiera gustado que usted me hiciera caso. Haré todo lo posible por complacer a la condesa, prometió Davita. Pero mientras se dirigía a la estación de Paddington, pensaba en las 4 damas de compañía que habían fracasado en su intento de complacer a la condesa. En tan solo un año. Sin embargo, en ese momento solo le importaba el escapar de Violet, Lord Maudsley y la intolerable posición en la que la habían colocado. No era probable que adivinaran a dónde había ido, y aun cuando Violet, por curiosidad, preguntara en alguno de los burós domésticos, sabía que, en el fondo, preferiría dejar las cosas como estaban y tener a Lord Maudsley solo para ella. Además, se sentirá molesta conmigo por no aceptar el dinero del marqués, se dijo, y jamás entenderá por qué no le agradecí el que se preocupara por mí. Violet estaba dispuesta a aceptar el dinero y regalos de Lord Maudsley, y sin duda también de otros hombres, así que le sería muy difícil explicarle por qué ella no podía hacer lo mismo. Yo soy mucho más pobre que Violet, y no percibo ningún salario, razonó Davita, pero ella, como su madre, puede aceptar todo lo que los demás le dan. Yo soy diferente. Sabía que, aunque estuviera al borde de la inanición y sin un centavo, después de lo que había sucedido, no podría aceptar jamás ayuda de Violet ni de Lord Maudsley. Y de él, bien comprendía lo que le esperaba a cambio de su dinero. Lo odio, pensó de nuevo. Sabía que de no ser por él, la ilusión de cuento de hadas que le había producido el Gaiety desde el principio no se hubiera convertido en algo feo y desagradable. Davita no dejaba de recordar el despertar junto al marqués. No debo pensar más en él, en el Gaiety ni en Lord Maudsley, se dijo. Trató de concentrarse, recordando los cuentos de hadas que habían sido parte de su vida en Escocia. Evocó las historias que le relataba su padre acerca de los caballeros escoceses, de las disputas entre los clanes y de las supersticiones que formaban parte de las tierras altas. Eso era para ella la realidad antes que Katie y después Violet llegaran a su vida.
Ahora sentía como si ellas, con deliberación, hubieran interrumpido su feliz niñez para convertirla en una mujer a quien el mundo de la fantasía ya no tenía realidad. Durante la larga espera en la estación, intentó pensar solo en la felicidad y alegría que había disfrutado cuando caminaba por los páramos, pescaba en el río o cabalgaba con su padre. Pero era inevitable. Conforme el tren la acercaba a Oxford, su aprensión aumentaba. Por fortuna, el telegrama de la señora Belmont había llegado a su destino a tiempo y ya la esperaban en la estación. Cuando Davita se encontraba en la plataforma del tren, sintiéndose solitaria entre la muchedumbre, un cochero de elegante librea y sombrero de copa la miró, pero como si pensara que no era la persona que buscaba, estaba a punto de pasar de largo frente a ella, cuando Davita nerviosamente se dirigió a él. Perdone, ¿no viene usted de la casa Sherborne? Así es, señorita. ¿Es usted la señorita Kilcraig? Sí. Me enviaron a buscarla, pero esperaba a alguien de mayor edad. A Davita le deprimió un poco pensar que también su ama tendría la misma expectativa. El cochero hizo bajar sus baúles y llamó a un mozo para que los llevara afuera de la estación, donde esperaba un carruaje tirado por 2 caballos. Era muy grande para una sola persona, y Davita imaginó que era el tipo de vehículo que solía utilizarse para conducir a la servidumbre, y al entrar en él se alegró de ser la única ocupante, por el momento. Salieron a las afueras del poblado, y pronto se encontraron sobre angostos caminos de tierra bordeados por altos setos. Davita observó a su alrededor con interés, porque la campiña inglesa era muy diferente a la escocesa. Cruzaron pequeñas villas, con parques en el centro de la misma, una vieja posada y estanques con patos. Viajaron lo que le pareció un largo rato, hasta que por fin cruzaron una impresionante verja de hierro para encaminarse por una estrecha vereda. Davita pudo observar de lejos la casa, notando que era un edificio muy grande e impresionante, a pesar de que no le pareció muy antigua y la arquitectura, sin duda, era de la época victoriana. Siempre le habían interesado los edificios y su padre le había enseñado bastante acerca de los que había en Edimburgo, incluyendo el castillo que dominaba la ciudad y que a Davita siempre le había parecido muy romántico. También había leído libros de arquitectura inglesa, y en ese momento sintió la frustración de no haber podido aprovechar el corto tiempo en Londres y conocer algo más. El solo pensar en lo que había sucedido hizo que un estremecimiento la recorriera, y la mansión, enorme e imponente, que parecía crecer a medida que se acercaban, le pareció un lugar seguro y un refugio, después de su experiencia con el Gaiety y la gente que lo frecuentaba. El carruaje no se dirigió a la puerta central con su escalinata, sino que condujo a Davita a una puerta lateral que, se dijo con una sonrisa, era la puerta adecuada para alguien de tan poca importancia como una dama de compañía. Allí la esperaba un lacayo de librea. Supongo que es la dama que esperamos. Así es, respondió Davita, y esperó la inevitable reacción. Parece muy joven para ser la dama de compañía, señorita. Todas las demás tenían ya un pie en la tumba. Era obvio que trataba de ser amistoso, y Davita se rió. Creo que a mí me falta bastante tiempo para eso. Ya lo creo. ¿Por aquí, señorita? La conduciré arriba para que vea a milady. Indicó el camino que supuso Davita era una escalera de servicio. Cuando llegaron a lo alto, dieron vuelta hacia un amplio y elegante corredor con altos techos decorados con pinturas y adornos dorados. El mobiliario era magnífico, así como las pinturas, y Davita abrigó la esperanza de tener tiempo de conocerlo todo antes que la despidieran. Sin duda me considerarán muy joven, pensó, pero tal vez logre quedarme al menos una semana. El lacayo que iba delante de ella se detuvo frente a 2 macizas puertas de ébano. Llamó en una de ellas y le abrió una mujer de edad, vestida de negro y sin delantal, que seguramente sería la doncella personal de la condesa. ¿Qué desea?, preguntó con voz desagradable. Antes que el lacayo pudiera contestar, vio a Davita y preguntó, ¿Usted es la señorita Kilcraig a quien esperamos? Así es, respondió Davita, y se preguntó cuántas veces más tendría que contestar la misma pregunta. La doncella la miró con ojos críticos, pero no dijo nada. El lacayo se retiró, y Davita entró en un pequeño vestíbulo en el que había varias puertas. Espere aquí.
ordenó la doncella. Entró por la puerta central, y Davita la escuchó hablar con alguien. Entonces la abrió y dijo: «Pase, milady la recibirá». Sintiéndose como una niña de escuela, a quien han llamado de la dirección, Davita penetró en una amplia habitación iluminada por el sol de la tarde. Para su sorpresa, era un dormitorio con una cama de postes pegada a uno de los muros. Sentada en el centro de ella, reclinada entre almohadones, se encontraba una dama de avanzada edad, que a Davita le pareció muy interesante. Tenía el cabello blanco, arreglado en un estilo muy elegante en lo alto de la cabeza, y poseía un rostro que alguna vez había sido en extremo bello, pero ahora era delgado y lleno de arrugas. Pero lo más extraordinario era la variedad de joyas que llevaba puestas. Largas hileras de magníficas perlas rodeaban su cuello, pendientes de diamantes adornaban sus orejas, y sobre las manos surcadas de venas azules, las muñecas cedían al peso de los brazaletes. La colcha de la cama era de exquisito encaje veneciano, y la anciana vestía una chaqueta también de encaje, que hacía juego, pero que era opacada por las joyas. Davita se detuvo junto a la puerta. Entonces la condesa habló con voz cortante. «¿Qué me han enviado esta vez? Si eres una de esas criaturas asustadizas que han salido de aquí huyendo como conejos asustados, te irás de regreso en el primer tren». La forma de hablar era tan divertida que Davita, en lugar de asustarse, estuvo a punto de soltar la risa. Espero no necesitar hacerlo. De pronto recordó que debía añadir milady y hacer una reverencia. «Al menos puedes hablar. Ya es algo», exclamó la vieja dama. «Acércate, quiero verte». Davita obedeció y se acercó a la cama. La condesa la escudriñó y después exclamó: «Pero si no eres más que una criatura. ¿Cuántos años tienes? ¿16? Le dije a la señora Belmont del buró doméstico que tengo casi 21. «¿Y cuántos tienes en realidad?» 18, pero deseaba el empleo con desesperación. «¿Por qué?» «Porque quería salir cuanto antes de Londres». «¿Qué te sucedió en Londres para que te sintieras así?» «Cosas de las que preferiría no hablar, señora», respondió Davita, «pero hace solo 3 días que llegué del sur». La condesa miró algo que estaba sobre la colcha y que Davita advirtió que era un telegrama. «Tu apellido es Kilcraig, así que supongo que eres de Escocia». Davita asintió. «Mi casa está cerca de Selkirk, no muy lejos de Edimburgo». «¿Y por qué te marchaste?» «Porque mis padres murieron». «Y te dejaron sin dinero, supongo». A Davita no le pareció extraño que, en unas cuantas palabras, contara la historia de su vida. «Por eso necesito trabajar», explicó. «Por favor, milady, permítame servirla. Haré mi mayor esfuerzo por cumplir satisfactoriamente con mis deberes». «En realidad no eres lo que yo esperaba», señaló la condesa. «Solo espero no ser otro conejo que usted envíe de regreso en el próximo tren». «No lo creo posible», comentó la condesa. «Ahora ve con Banks para que te enseñe tu habitación y después regresa y me cuentas tu historia, como estoy segura de que estás ansiosa de hacer». Había cierto sarcasmo en su forma de hablar, y Davita se apresuró a responder: «Preferiría oírla hablar de usted, milady, y de esta enorme y bella casa». «Por la forma que hablas, me imagino que tu casa era mucho más pequeña». «Es un antiguo y ruinoso castillo», replicó Davita, «pero muy antiguo». La condesa se rió. «Entiendo la indirecta. Sherborne se construyó hace apenas 40 años. Supongo que eso es lo que insinuabas». «No hubiera sido tan impertinente como para insinuar nada», contestó Davita, «pero me alegro de no haberme equivocado en mi primera apreciación». La condesa tomó la campana de oro que estaba sobre una mesa junto a su cama. La tocó y la puerta se abrió con tanta rapidez que Davita sospechó que Banks escuchaba tras ella. «Lleva a la señorita Kilcraig a su habitación, Banks», ordenó. «Puede regresar cuando se cambie de la ropa de viaje». «Muy bien, señora». Davita hizo una reverencia antes de seguir a Banks fuera de la habitación y casi podía asegurar que la condesa le había sonreído. Mientras caminaba por el corredor, dijo a la doncella: «Por favor, ayúdeme. Me gustaría quedarme aquí, pero me temo que soy muy ignorante e ineficiente». Banks la miró sorprendida. «La mayoría cree que lo sabe todo». «Yo no sé nada y estoy dispuesta a reconocerlo». En los delgados labios de la mujer se dibujó una leve sonrisa.
Milady no es una mujer fácil de tratar, le dijo, y si me lo pregunta, le diré que no necesita damas de compañía. Yo puedo hacer todo lo que ella necesita. Davita comprendió que era de temer, y tuvo la sospecha de que Banks había tenido mucho que ver con el despido de las damas de compañía que acababan de llegar. Le prometo que no interferiré con usted, y tal vez pueda serle útil si me dice en qué quiere que le ayude. Sé coser bastante bien, y siempre he planchado mi ropa. La doncella la miró con expresión más amable. Abrió una puerta al fondo del corredor y entraron en un bonito dormitorio, de altos techos y amueblado con buen gusto. Ya habían subido sus baúles, que se encontraban en el suelo, y una doncella empezaba a abrirlos. Emily le ayudará a ordenar sus cosas, dijo Banks, pero tiene demasiado que hacer como para prestarle ningún otro servicio. Puedo atenderme sola, se apresuró a decir Davita, y agradezco mucho esta ayuda de Emily. Hizo una pausa antes de añadir: me temo que hay muchas cosas en los baúles. Contienen todo lo que poseo en el mundo, ahora que mi padre está muerto. No pudo evitar cierto temblor de la voz al decir las últimas palabras, y Banks le preguntó: ¿hace mucho que murió? Apenas más de un mes, explicó Davita. Mi madre murió unos años antes. Debe ser valiente, aconsejó Banks. Pero, como comprendió que se estaba poniendo sentimental, dijo a Emily en un tono duro: apresúrate, Emily. Habría abandonado enseguida la habitación si Davita no hubiera suplicado: quisiera pedirle una cosa, aunque tal vez sea una molestia. ¿Qué es? ¿Será posible que pudiera comer algo? Me bastaría un poco de pan y mantequilla. No quise alejarme de la estación para no perder el tren, y no he tomado nada desde el desayuno. Dios bendito, debe estar muriendo de hambre, exclamó Banks. Lo que necesita es un té y algo sustancial que lo acompañe. No quiero causar molestias. No lo hace. Ve a la cocina, Emily, a ver qué encuentras de comer para la señorita Kilcreed. No te tardes. La señora la espera. Emily salió deprisa, y cuando cerró la puerta, Davita se dirigió a Banks. Muchísimas gracias. Es muy amable conmigo, pero no quiero abusar de su bondad. Usted pida, contestó Banks. Yo le diré cuando me fastidie. Lo que tal vez no suceda en mucho tiempo. Le sonrió antes de salir de la habitación, y cuando se quedó sola, Davita se acercó a la ventana para contemplar el panorama del parque y el lago. Lanzó entonces una ahogada exclamación de placer. Había escapado. Era libre. Había dejado atrás a Violet y a Lord Mosley y al Gaiety. Como se encontraba en el campo, aun siendo muy diferente a Escocia, le parecía estar en su hogar. Podía ver ciervos moviéndose bajo los árboles, pájaros que surcaban el cielo y el sol que brillaba sobre el lago y el río cercano. Oh, por favor, Dios, permite que me quede, por favor, Dios. No dejes que la condesa me despida, oró en silencio. Entonces se dio cuenta de que debía apresurarse y se dispuso a cambiarse de ropa. Fin de este capítulo 5. Tan emocionante. Me gustó mucho. ¿A ustedes qué les pareció? Si te gustó, por favor, déjame un like y también no olvides suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.